Héctor Gutiérrez de la Garza, de la Secretaría de Gobernación, representante aquí en el Estado de Nuevo León. ¿Cómo estás, Héctor? Con el gusto de saludarte. Contentísimo de estar por aquí, Mario. Gracias. Bienvenida a tu nueva casa. No, y fabulosas las instalaciones, felicidades. Gracias, Héctor. Oye, ¿qué opinas de esto que está pasando allá ahora en el sur? Fíjate, comentaba yo al arranque del programa el miedo que tenemos ahora de ir de compras a McAllen o a Laredo, porque desde que vas entrando a los límites con Tamaulipas, pues ya vamos muy tensos de que no vaya a ocurrir algo en el camino. Y eso era para arriba, y ahora para abajo por la retaguardia. Tampoco podemos viajar sin el temor de ser secuestrados. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, no obstante que la guillotina se habla de política, Sí. Y soy un convencido que un tema, y así me conoces de años, que no debe politizarse es el tema de seguridad, y he estado impulsándolo en ese sentido. Entonces, primero, existe una muy buena coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales. Eso es algo importante porque la mesa de paz se está reuniendo continuamente y ven este tipo de problemáticas. Si te das cuenta, Mario, muchos de esos temas surgen precisamente en las líneas divisorias entre entidades federativas, que son los espacios donde pudiese generarse estas dinámicas. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Por ejemplo, la cuarta región militar abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Entonces, de manera directa, puedes intervenir, obviamente con el apoyo conducente de Guardia Nacional, etcétera, en esos límites, porque tenemos 4 comandantes de zona, igual, hay uno por Nuevo León, uno por San Luis Potosí y 2 en el caso de Tamaulipas, uno con sede en Victoria y el otro con sede en Reynosa. Estoy hablando solo el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, como todos están en esa mesa de paz, hay la oportunidad de generar una dinámica que no se dé del ping-pong que veía hace unos momentos en tu programa, que es lo que le genera más inquietud al ciudadano, que nos genera mayor inquietud a todos nosotros. Pero que estamos metidos en la chamba que hay que hacer y que además así ha sido la instrucción del presidente López Obrador, donde diariamente él está en la mesa de seguridad y donde es obligación, o debería ser obligación, de todos los gobernadores estar presentes en esas mesas de paz con sus equipos, y ahí se puede generar una dinámica de mucha coordinación. Y hay coordinación. ¿Por qué no está funcionando en esta ocasión? Creo que se pone mucho más que evidente la descoordinación, escuchando al secretario de Seguridad, porque el gobernador de Nuevo León anda de viaje, su secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes, clarito dijo, no, eso fue en San Luis, y el gobernador de San Luis diciendo, no, eso es en Nuevo León. Pues los que están encantados son los malandros, mi querido Héctor, porque eso es lo que quieren provocar. Mira, a eso es a lo que me refiero en esos límites territoriales, que la delincuencia, así sea en la metrópoli, no reconoce límites territoriales. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes, pero si te percatas, normalmente la problemática se nos presenta en esos límites territoriales estatales, que es esos espacios que se han encontrado y que tratan de utilizarse. Y es mucho Matehuala con Doctor Arroyo, que prácticamente ahí últimamente se ha generado este tipo de dinámicas. Inmediatamente están actuando las autoridades, inclusive me pasaban una nota, espero que ya sea pública, de que en Guadalupe habían detenido a un personaje por ahí que está involucrado, no sé si en este tipo en la acción esta en específico, pero sí en la delincuencia ahí en el sur del estado. ¿La Secretaría de Gobernación o el secretario de Gobernación participa en estos asuntos de seguridad nacional? Participa en la mesa. Él participa en la mesa de seguridad, pero la que coordina la mesa de seguridad es la secretaria de seguridad, Rosa Isela. Ya. Y desde Gobernación nada más está ahí como parte, para lo que se ofrezca. Eso es parte del eje. Pues sí, es que esta chambita de Gobernación cae de todo. Me acuerdo, bueno, no recuerdo quién fue, a lo mejor tú sí, que era secretario general de gobierno aquí en el Estado de Nuevo León y reclamaba, dijo, soy secretario general
Por eso me puedo meter en todo un poco en el gobierno del Estado de Nuevo León. Está como los que argumentan que todo es político porque hasta la Constitución es política. Hasta la... Más o menos por ahí va. Héctor, ¿cómo anda el ambiente político del país? ¿Qué lectura trae gobernación? Todos estos asuntos de quiebre entre el Poder Judicial, ahora el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, ¿están deteniendo al país? Mira, quisiera irme un poquito más para atrás y como tú lo sabes, me ha tocado participar activamente, no testigo de oídas, de muchos de esos cambios constitucionales en los diversos momentos. Y a mí me gusta primero hablar de lo que está funcionando. Tienes un órgano autónomo como el INEGI, que nadie se queja de él, y es autónomo también. Un Banco de México, que nadie se queja de él, y ha habido cambios en ambas instituciones, y ambas instituciones son bastante sólidas. Entonces, te preguntas al propio tiempo, porque además los factores de INEGI y de Banco de México nos sirven para tasa de interés, etcétera, etcétera. Y tú no has escuchado un solo personaje del sector empresarial que hable mal del INEGI o del Banco de México. Sí, cuando hubo los cambios, estaban augurando que iba a ser la debacle de ambas instituciones, y ambas instituciones están funcionando y están funcionando perfectamente. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las demás instancias que hay esa dinámica muy compleja? Con el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cual obviamente además tiene una injerencia directa en todo medio de comunicación electrónico, pues no ha habido una gran problemática. Inclusive ha sido cuestionada la solidez de ciertas resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estuvo también, faltaban algunas personas para integrar el consejo y se integró el consejo del IFT. Igual en el caso de COFESE, fue complicado, pero no ha tenido. Entonces, estoy hablando de 4 instituciones, unas más antiguas que otras, que han estado funcionando. Entonces, te empiezas a mover y dices, ah, caray, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas sí funcionan? ¿Por qué estas nadie se queja de lo que están haciendo? El mismo Ejecutivo ha participado en la designación de nuevos integrantes de esos consejos, porque tiene que ser constitucionalmente a propuesta del señor presidente. Bueno, ¿por qué? Porque en mi opinión, y voy a decir algo muy delicado, a ver, a muchos oídos no les va a gustar, creo que algunos árbitros me recuerdan a aquel Bonifacio Núñez, es que a mí me encanta el fútbol. Boni. El Boni, claro, que se llevaba el partido y su función era ser árbitro. ¿Okay? Entonces, esos árbitros autónomos creo que han jalado la marca de más y no han tenido el papel que le corresponde de autonomía. Y han querido suplir, no sé si de mutuo propio o por injerencia de la oposición, al gobierno del presidente López Obrador, como los actores o como los voceros de esa oposición que no está actuando. Entonces tú escuchas a un Lorenzo Córdoba o a un Ciro Murayama, que ya no están en el INE, y tenía mucha sinergia con lo que acaba de decir alguno de los líderes de la oposición que se quedaban en ese vacío de esa problemática. Entonces, están asumiendo el papel que no le corresponde ante los propios vacíos de la oposición, porque tú también podrás escuchar que, oye, ¿y la oposición dónde se conduce? Pues hay muchos, pero no a la hora de la hora no aparecen. Entonces, yo me preguntaría eso también en el órgano de transparencia. El problema no es la transparencia, el problema fue la deformación que se fue dando en cada uno de ellos. Y en el caso de la Corte, cuando yo hacía mis pininos en esto, Mario, que yo creo que nos conocimos por esas épocas, hace ya una buena cantidad de años, llega Ernesto Zedillo al poder, 97, y lo primero que hace, ahí sí fue un golpe de Estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y cambia a todos los ministros de la Corte. Y en esa reforma constitucional, que el consejero jurídico, además muy amigo de un servidor, porque es en el momento en que un servidor es consejero jurídico del Estado, Germán Fernández Aguirre, hacen la propuesta para que la Corte interviniese para revisar y declarar la inconstitucionalidad de una norma general. Una norma general que pudiera ser desde un reglamento o la propia ley. Pero no tenía en ese momento la Corte atribuciones de legalidad, sino de revisión constitucional. Bueno, ¿qué pasa con esta primera parte del Plan B? Y yo les he dicho que ahí, con el debido respeto, quedaron a deber, porque el 134 de la Constitución, que tú lo conoces perfectamente, al igual que un servidor, porque es precisamente el que limita cuándo puede un político participar, cuándo no, que si el mensaje de voz, etcétera, etcétera, las limitantes que se tienen, era precisamente esa parte del Plan B, o la primera parte del Plan B, y se meten a revisar la legalidad y dicen, es que no cumplió con las formas, fíjate que no se convocó y no tuvieron oportunidad los legisladores, con la finalidad de declarar la inconstitucionalidad de todo el decreto. Es el procedimiento, no el objeto de... No el fondo. No el fondo. Entonces, pero fueron 9 ministros. Sí, pero yo esperaba, vuelvo a lo mismo. Incluyendo de los más recientes. El tema no es qué ministros y cuáles ministros fueron. No, para mí lo que me preocupa es que yo estoy esperando de la Suprema Corte que revise la constitucionalidad de una ley ordinaria, que era una ley ordinaria, a fin de cuentas, frente a la Constitución. No que se me salga por la tangente con que fíjate que no lo notificaste bien, o que no hubo la oportunidad del gran debate. Yo estuve ahí, Mario, N veces, me tocaba operar cosas. Si muchas de las reformas que nosotros procesamos, y no voy a decir cuáles, hubiesen pasado esa revisión que ahora la Corte señala, hubieran sido inconstitucionales. Ya, pero no había una presidenta del Poder Judicial con la supuesta autonomía que ahora estamos disfrutando. A ver, ¿no? el tema es que a mí, de veras, a mí me gusta que se metan al fondo y que me digan, sí te equivocaste y es inconstitucional. Pero ¿cuál fue el reclamo, Héctor? Porque finalmente tú como abogado lo sabes mejor que yo. A lo mejor quienes interpusieron la controversia o lo que se dijeron, vamos a protestar esta parte, no el objeto, no el fondo, sino los medios. No fueron los correctos. No, es que entraron a las dos cosas y la Corte se fue por la fácil. Déjame ver, fue fuera de tiempo, por decirte, ¿no? Como a todos que nos pasa en cualquier juicio, ¿sí? Y fallaron y entonces declaran la inconstitucionalidad total. ¿Qué problema van a tener ahora que van a revisar la otra parte del Plan B? Argumentaron que no tuvo oportunidad la oposición de debatir. Bueno, independientemente que tú sabes que me ha tocado estar de ese lado de minorías y que sé perfectamente lo que es que no te den esa oportunidad de debatir, la oposición se salió en bloque de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo te doy la oportunidad de debatir si te saliste en la otra parte del plan? Entonces, no sé ahora qué van a argumentar los ministros, que respeto, ojo, yo tengo muy buena relación con muchos de ellos, porque además fueron compañeros en otras instancias, en las que me tocó trabajar con ellos en otras instancias. Y no he tenido la oportunidad de platicar con ellos, pero pues la verdad es de que yo en lo personal, además como abogado, pues sí me siento decepcionado de una Corte que se me fue por la tangente y que perdimos la oportunidad de analizar el 134 de la Constitución, que siempre se ha dicho es el artículo que los políticos abusan para promoverse y entonces no hay equidad en la campaña. Lo importante es que lo que decidieron los ministros en la Corte, ¿lo decidieron apegado a la ley? Aunque haya sido por una banda, por un lado, por un costado. Oye, es que si ganas el clásico, por ejemplo, que por cierto hoy tenemos partido, si lo ganas con autogol, pues lo ganas, mi querido Héctor. Claro. O sea, la estrategia que sea, el asunto es, si la Corte decidió esto y está apegada a la ley, pues no hay mucha vuelta que darle. Entonces, todo lo que hagamos, hay juicios que ganas con... todo lo que hagamos apegado a la ley es total y absolutamente válido. Me gusta el argumento, nada más que es a veces un argumento muy acomoditicio.
sí se vale cuando lo hace la oposición, no se vale cuando lo hace el gobierno, porque entonces es un acto autoritario. No, a ver, vamos a juzgar con objetividad cada uno de los hechos. Pues es mejor que las encuestas a mano alzada. Hoy en la mañana, el presidente en la mañanera volvió a despotricar en contra del Poder Judicial. No le gusta al presidente que se decidan cosas que no van de acuerdo a su proyecto. Cuando menos eso es lo que está dando a entender. Lo dijo cuando apenas la Corte decidió en su contra o en contra de su proyecto del llamado Plan B electoral y lo volvió a repetir hoy en la mañana en Palacio Nacional. Por favor, escúchenlo. Yo pienso que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno. Y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. El pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos. También podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos, los elija el pueblo. Muy fuerte, Héctor, esto del presidente, otra vez decir que está casi todo el Poder Judicial podrido. Fíjate que a mí me gustaría que analizáramos el inicio. ¿Qué dice el presidente? ¿Una consulta? Una consulta para un tema específico, que es la posibilidad de que exista, que vía elecciones lleguen a seleccionarse ministros y jueces. Pero habla de que sea conforme a la ley. Es un hombre que respeta las instituciones, porque está diciendo que sea conforme a la propia legislación. En este momento, mira, ¿qué buscamos todos? Buscamos un equilibrio de poderes. Correcto. El equilibrio de poderes no significa choque entre poderes. El choque entre poderes se sale cuando tú te brincas de tu cuadrito. Y el problema que traemos en este momento es que traemos a una Suprema Corte que se está excediendo, ojo, en la interpretación de sus atribuciones de la propia Constitución, y vía resoluciones está tratando de ampliar a temas que antes no entraba. Te lo dice alguien. El presidente dijo hace unos días que el Poder Judicial está sustituyendo al Congreso. Sí. Yo no lo veo así. No, hombre, claro que sí. Pero Mario, el Poder Judicial dirime las diferencias que hay. Mario, cuando nace este nuevo esquema de la Corte, que nace con Zedillo, vuelvo a señalarte, había un respeto a que las decisiones de cada uno de los órganos, llámese Poder Judicial, Poder Ejecutivo, su procedimiento de selección para llegar a eso, tuviese el esquema general de respeto a la Constitución, punto. ¿Qué voy a analizar de lo que ahí sale si es o no constitucional? Poco a poco fueron minando las atribuciones del presidente de la República. Por eso la creación de tanto ente autónomo, que luego andaban arrepentidos los mismos promotores de los entes autónomos. Pero bueno,
Le fueron minando atribuciones al presidente a la presidencia de la República, al Ejecutivo en lo general, y se trasladaban a cualesquiera de los otros dos poderes. Llámese poder legislativo en cuanto a la propuesta o selección de los ministros, etcétera, etcétera, en ese ejercicio de equilibrio de poderes, pero la Corte o el Poder Judicial fue poco a poco asumiendo atribuciones mediante interpretaciones que iban, en mi opinión, en algunas en exceso. Para mí, esta decisión de haberse entrometido de esa manera en el procedimiento para la aprobación de una ley ordinaria en el Congreso de la Unión fue un exceso completo. En 5 años. Un exceso para haber declarado la inconstitucionalidad de todo el decreto. Hay puntos que eran cuestionables, tan eran cuestionables que hay una iniciativa presentada por una diputada de Morena que modificaba la propuesta original, ya aprobada inclusive, sí, porque se habían percatado que se habían entrometido más en la esfera municipal. ¿Okay? O sea, analizas y fíjate que ahí sí tengo una inconstitucionalidad, hay que corregirla. Pero de eso a de tajo desaparecer toda una reforma legislativa, para mí es un exceso de parte de la Corte. Héctor, se tardó 5 años el presidente. Nunca nos había pasado eso. ¿Se tardó el presidente 5 años en darse cuenta que el Poder Judicial estaba podrido? Desde 1997 a la fecha, y te digo porque tengo la estadística, jamás había pasado una situación que se declarara la totalidad de un decreto inconstitucional. Tú vas a escuchar, y fíjate que aquí el párrafo segundo de tal, sí, y se entiende. Aquí, al haberte ido al procedimiento, declaras la inconstitucionalidad del todo. Y eso es lo que a mí, en mi personal punto de vista, se excedió la Corte. O sea, todos esperábamos que la Corte entrara a revisar el fondo, no que vía procedimiento me elimine de tajo toda una reforma que puede haber tenido algunos temas a discusión. Órale, con esos debatimos, con esos discutimos, pero no me digas que todo está mal, porque entonces empiezas a tomar actitudes maniqueas de todo o nada. O todo está bien o todo está mal. Y entonces, ¿qué están ahorita buscando? ¿Cómo le voy a hacer para la otra parte del plan B, que es la electoral? Pues también tumbarla de tajo, porque ya el argumento ese de que no les dio oportunidad de debatir, pues se les cae porque se había salido la oposición. Entonces, algún otro van a encontrar, Mario. El problema es que no estamos pensando en base a las atribuciones del Poder Judicial, del cual espero yo y tengo confianza en que hay la capacidad para entrar a los temas de fondo. No tienen por qué salirse por la tangente por cuestiones de procedimiento. El presidente... Y la queja del presidente con relación además a algunas otras circunstancias ya en los temas de seguridad, donde ha habido exoneraciones ahí muy, muy complejas, es porque también al propio tiempo están revisando a detalle la parte procedimental para decir, fíjate que el escrito ese lo presentaste 2 horas después y entonces a tal delincuencia organizada va para afuera. O sea, tienes un ente que aplica la justicia en base única y exclusivamente a la forma. El Poder Judicial no decide a discreción, es decir, yo conozco todo tipo de procedimientos legales donde les digo, oye, ¿cómo gano este juicio? Pues a lo mejor por aquí no lo voy a ganar. Bueno, pues reclama que lo entregaron 1 hora tarde. Y lo dice la ley, sí, y es válido, está en la ley, ¿no? O sea, pero es un acto. Pero alguien lo reclamó. Es un acto. ¿Por qué se excede la Corte si alguien lo reclama? El tema aquí es que están, en base en eso, que eso sucede todos los días. Es la revisión de procedimiento, además natural. Claro. En base en eso me declara la inconstitucionalidad de toda una ley. Ya. Eso nunca se había dado. Por eso la molestia del señor presidente. Tiene razón. Cuando le dijeron, oye, fíjate que en esta parte pues sí, de la agarró ley... parejo todo el Poder Judicial y dijo que estaba podrido. A ver, bueno, no le gustó... No, dijo casi. Casi todo. Oye, y tan no le gustó al presidente que ahora dice que hay que cambiar el método de selección de magistrados mediante el voto popular, mediante la consulta popular. Ya se dio cuenta, hoy lo aclara, que no se puede porque ya estamos muy cerca de los procesos electorales. ¿Cuál es el deber ser en el mundo más deseable democrático en cuanto a la forma de selección de los miembros del Poder Judicial?
Pues, O sea, que garantice realmente una Sí. objetividad y una autonomía. a ver, si nos vamos aquí... Porque ahorita con- todos los que hay han sido puestos por el PRI o por el PAN. Mira, si nos vamos a la receta que normalmente acudimos, que es en Estados Unidos, pues sí hay la posibilidad de que mediante el voto popular se realice la selección. ¿Qué es lo que pasa? Que hace cuenta que utilizamos Estados Unidos cuando nos conviene y cuando no nos conviene no. ¿Sí? Yo siempre, por ejemplo, como parte de los procedimientos electorales, en Estados Unidos tú agarras un transporte que paga el gobierno para que vayas a votar. Aquí es acarreo de votantes, ya en automático es delito, etcétera, etcétera. Entonces les digo, siempre como que tomamos la parte Conveniente. que nos conviene de acuerdo a la estrategia que tiene cada uno. Entonces, yo argumentaría, como quizás muchos, que habría que analizar cómo les funciona en Estados Unidos, que en muchas ocasiones lo ponen de muestra como el gran ejemplo, ¿no? Ya. Pero a fin de cuentas Muy, lo muy que complicado, buscamos... porque luego vienen falta de filtros, si viene mediante el voto popular, cualquiera se inscribe, imagínate que llegan a la Corte gente no deseable. Bueno, ya tenemos gente no deseable, pero más no deseable. Es que realmente hay muchas partes del Poder Judicial a nivel federal y estatal donde no se imparte la justicia, se reparte la justicia. Mira, yo, ¿no? ¿sabes? Se la reparten la A ver, justicia. a mí que me ha tocado designar a mucha gente en las chambas que he tenido, si hay algo que normalmente cometemos menos errores, porque siempre comete unos errores, pero cometemos menos errores, es cuando los filtros para que llegue la persona se basan principalmente en la capacidad de la persona, ¿sí? ¿Por qué hay instituciones más fuertes que otras? Porque los filtros son en serio. Y al final, sí, hay una decisión política, pero el error es mucho menor cuando ese grupo ya preseleccionado está preseleccionado por capaz, Ya. no por tener Primer requisito, relaciones. tener la capacidad. Y para eso, pero luego te metes en la bronca de quién hace el examen, ¿no? Y etcétera. Pues pero sí. hasta ahorita ciertas instituciones... Muchas áreas de oportunidad todavía. Ah, claro, por supuesto, ¿No? pero por Muchas supuesto, áreas. por supuesto. Y al final, el conocer personalmente a esa persona que vas a seleccionar, perdonando la redundancia, Sí. es clave, porque pueden ser muy buenos para todas las materias y a la hora de esa entrevista, pues ya no tienen esas facilidades o esas atribuciones que Héctor, deberían tener. dos temas antes de concluir el programa y la charla contigo. Hemos visto a tu jefe, el secretario de Gobernación, participando activamente en los conflictos aquí, grillos, entre Paco Cienfuegos, Chefo y Samuel. Pareciera que cada vez que se acorrala al gobernador, a Samuel, viene tu jefe como al rescate, ¿no? Incluso al hangar de gobierno, nomás a dar un discurso y luego se va. ¿Cuál es la tirada del secretario de Gobernación en este conflicto que estamos viviendo? ¿Cuál es la agenda? A ver, sí, el secretario acude a las crisis de Nuevo León, acudió a la crisis del agua. Sí, ahorita en este momento por cierto, un comentario que a veces los técnicos se les pasa. Bueno. Y lo acabo de conocer en Conagua. La obra hidráulica de agua potable más importante del sexenio del presidente López Obrador se está construyendo en Nuevo León. Es el acueducto Cuchillo 2, porque trae 5 metros cúbicos por segundo. El de Jalisco trae solo 2 metros cúbicos. Es la obra más importante. Y luego a veces se preguntan, ¿Y la presa? ¿mande? ¿Libertad? Bueno, Presa Libertad, que va a Ya. aportar como cerca de los 2, más o menos, la Presa Libertad. Pero la más grande, como una sola obra, de todo el sexenio de agua potable, es la de aquí, el acueducto del Cuchillo 2. Y luego hay gente que se pregunta y dice, no, es que el presidente no quiere Nuevo León. Pues sí, lo quiere y lo quiere re bien. ¿Y qué le tocó al secretario? Te digo porque además fue la época que un Ya. servidor llegó, pues operar de manera directa en la relación, principalmente en ese caso con CAINTRA, que intervino en una buena parte de los procesos de selección, porque además, ojo, una obra de seguridad nacional es la única obra en el país de seguridad nacional que la Secretaría de la Defensa Nacional
es solo supervisora del proyecto. Ya. Los Que ejecutores luego son nos otros. echamos un café tú y yo, porque yo siempre he dicho, ojo con esto, desde que empezó el problema, que esto fue una crisis de manejo de flujo de agua y nunca de abasto de agua. O sea, nunca tuvimos crisis de agua. Agua siempre hubo. No había cómo traerla y aparentemente hubo negligencia en el flujo a la presa de La Boca, pero invítame un café y luego te lo platico. Bueno, por eso con Chefo, agua estamos dando manazos para que no se dé. Chefo, Paco y Samuel. A ver, yo creo que aquí lo más preocupante, primero, esos dos personajes que mencionas, pues no tienen ningún cargo público. Entonces, para mí, desde el punto de vista formal, no tengo que tener ningún contacto con ellos. Sí de gobernabilidad, ¿con quién? Pues con el Poder Legislativo. Si tú me preguntas, yo tengo comunicación con el Poder Legislativo local, con el Poder Legislativo federal, con los diputados federales, con los diputados locales, porque a fin de cuentas son con los que tenemos que ir sopesando para que exista un verdadero equilibrio de poderes que le ayude al Estado de Nuevo León, porque no me vas a decir que aquí hay en este momento ese equilibrio de poderes que exigimos allá a nivel federal, pues aquí a nivel local no se presenta. ¿Qué hay? Hay una preocupación real del presidente y del secretario de Gobernación en la materia de seguridad. Por eso, claro que es una preocupación el tema de la Fiscalía General del Estado, la circunstancia en la que se ha encontrado con estos dimes y diretes, que nuestra preocupación es que la seguridad, que fue el primer tema que tocamos aquí cuando inició el programa, es que existe efectivamente esa coordinación y cómo irla alivianando. Entonces, sí, claro que el secretario, como parte de sus funciones, interviene, pero interviene en las partes eminentemente de gobernabilidad. Alguien que además... Pero se carga más a defender al gobernador. A ver, se carga más a que le vaya mejor a Nuevo León. Punto. ¿Sí? El gobernador trae su propia dinámica muy ligada a una empresa en específico y en el caso de nosotros pues nos toca coadyuvar en esa gobernabilidad. Eso es lo que le preocupa y esa es la instrucción que tengo al secretario. Me tengo que sentar con todos y me siento con todos que tengan una función formal. Chefo y Paco no. Pues yo con ellos no tengo por qué sentarme. Y desde la óptica de gobernación, este es un tema que pueda arreglarse tarde que temprano, porque pues Samuel anda ¿dónde andaba? En Asia, el PRI y el PAN se van de vacaciones en el Congreso a cada rato, los actores no formales que tú mencionas, pues no tienen ganas de que se solucione esto. Por mientras estamos viendo desplegados de acusaciones donde hay factureras, intermediarios y demandas entre todos. Total, es un desbarajuste que se están desviando las instituciones de gobierno para atender este conflicto, cuando Nuevo León lo que quiere arreglar es que ya nos secuestren gente acá en los límites con San Luis Potosí. A ver, coincido plenamente contigo y yo estoy convencido que el gobernador, Samuel, tiene un muy buen secretario de Economía, que yo estoy seguro que va a hacer una buena gestión de ahora en adelante, o más enfocada a efectivamente esa promoción del Estado de Nuevo León, que ayude al Estado de Nuevo León, y el gobernador estoy convencido que deberá estar un poquito más de su tiempo aquí para poder seguir trabajando en una mejor coordinación. El presidente ha sido, como han ustedes podido observar, muy generoso en el trato hacia el gobernador, pero bajo premisas muy claras. No están llegando copeteaditos las transferencias, ¿eh? Él dijo, va a haber recursos para Nuevo León y hasta copeteaditos van a llegar. Pregúntale a Carlos Garza cómo anda. No están fluyendo. Hombre, Carlos Garza, ese Carlos es muy travieso. Si hay alguien que le entienda las finanzas del Estado de Nuevo León, y desde mi punto de vista ha hecho un gran trabajo, es Carlos Garza. Carlos Garza. Entonces, ahí donde está ese lagrimeo, se me hace que ha de estar el chorro grande. Ya nos vamos. Gracias, Héctor Gutiérrez de la Garza, representante de la Secretaría de Gobernación, por charlar aquí con nosotros. Se apremian los tiempos más políticos, más grillos electorales. Vamos a seguir platicando. Después del 4 de junio me interesa mucho que nos sentemos, porque estoy convencido que va a haber una recomposición política en el país. Y creo que aquí se van a poder
generar un mejor equilibrio de las fuerzas Tenía políticas. el chamaco tantito, Polo, porque esto se va a poner muy bueno en los próximos meses. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Mario. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta edición de La Guillotina.